absolutamente todo. Son viviendas que se han caído en esta zona San Jorge, Cantutani, Inmaculada Concepción y 14 de septiembre acá en la ciudad de La Paz. No es la primera vez que ocurre esta situación, pero indudablemente que mirar más allá de lo que significa la pérdida de las viviendas significa preocuparse por esas bolivianas y por esos bolivianos. Hemos invitado al ministro de Defensa para que nos explique cómo está funcionando todo este operativo que se está desarrollando, sobre todo de las familias damnificadas y afectadas. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, mucho gusto. Buenos días, pues un gusto estar con ustedes. Ministro, bien decía Iván, y hacía un contexto de todo lo que había sucedido la pasada semana, que ha puesto definitivamente, no solamente a ustedes, más como autoridades, porque definitivamente hay que pensar en la pérdida de todas las cosas que han tenido, pese a que ya se iba evacuando, porque había un anuncio supuesto días antes, pero sabemos que hay muchas familias que se han quedado sin sus casas, sin sus pertenencias. Ministro, eso nos hace preocupar a todos. Todos tuvimos arduo trabajo, se empezaron las recolecciones, ustedes como autoridades viendo qué es lo que definitivamente se puede hacer, cómo están las cosas, qué es lo que ha sucedido y en qué medida se está trabajando a nivel de gobierno nacional. Bueno, si bien días atrás del deslizamiento ya se presentaron grietas en el lugar, se evacuó a una parte de los vecinos que pudieron sacar todo, ¿no?, hasta sus cortinas, pero hubo otra parte de vecinos que no fueron evacuadas y el deslizamiento afectó también esas viviendas, por lo tanto hay un gran porcentaje de personas que vieron por televisión cómo sus casas se caían con todos sus enseres adentro, ¿no? Eso es la parte más dramática de todo esto. Entonces tenemos en el lugar del deslizamiento las viviendas que han colapsado totalmente, que han prácticamente desaparecido. Hay otras viviendas que han quedado al borde de la corona del deslizamiento, es decir, si no se caen en los próximos días, se va a tener que demolerlas, estas viviendas, que en realidad son multifamiliares. Y hay otra franja que está en evaluación, ¿no?, para ver si el deslizamiento en algún momento podría afectar hasta ahí, o definitivamente las personas pueden volver a esas viviendas. La alcaldía es la que se ha hecho cargo de todo lo que es geología en el lugar, está haciendo una evaluación de todo no solo del deslizamiento para la rehabilitación, sino de las franjas de seguridad alrededor del deslizamiento. Nos han reportado 4 personas desaparecidas. Inmediatamente hemos montado todo un equipo de rescatistas, son alrededor de 175 rescatistas en 5 grupos, bomberos está trabajando ahí, y inmediatamente conocido los reportes de los desaparecidos, ya bomberos ha determinado un lugar probable donde estén los cuerpos, y con perros y con rescatistas estamos prácticamente todos los días haciendo el rastrillaje del lugar, y esta tarea va a continuar mientras no encontremos a esas personas, así que es una tarea que no tiene fecha de conclusión, y estos 175 rescatistas están trabajando en eso todos los días. Se han montado 2 campamentos, uno en la parte alta, que es la cancha Fígaro, y otro en la parte baja, que es la salida del puente Trillizo. Entonces, ambos campamentos, uno está siendo atendido por el gobierno municipal y otro por Defensa Civil. Son alrededor de 180 familias las que están siendo atendidas en ambos campamentos. Algunos duermen en el campamento, otros no. La gran mayoría está durmiendo en los campamentos. Y lo bueno es de que, gracias a la solidaridad de todo el pueblo boliviano, podemos decir que en los campamentos no está faltando ni comida ni cobijo. Los servicios básicos se han ido habilitando progresivamente, hemos tenido que poner baños para una cantidad de alrededor de 600 personas, duchas, conectar electricidad en un lugar que es una cancha donde no había, servicios de salud. Está también el Ministerio de Educación con carpas para dar cierta estabilidad emocional y además rehabilitación a los niños que
están en los campamentos, que rondan los 90 niños. Y además hay otros servicios que se está prestando, como por ejemplo se les está otorgando carnes de identidad a los que lo han perdido. Está también la Defensoría ahí para ayudar con todos los que tengan algún problema, ya sea un juicio por un anticrético entre el dueño y el inquilino, etcétera. Está también el Ministerio de la Presidencia viendo todo lo que va a ser los créditos que esas personas tenían con bancos, cómo se les va a ayudar en la reprogramación, etcétera. Entonces creo que se ha respondido con todas las capacidades que tenemos en el gobierno central, la alcaldía, así que las condiciones ahí son no son obviamente como las que uno tiene en su vivienda, pero no son malas. ¿Cuántas, perdón Iván, se sabe exactamente la cantidad de casas que han caído, la cantidad de familias que han sido afectadas, ministro? Sí, son 68 viviendas que han colapsado, edificaciones que han colapsado, porque algunas de esas edificaciones eran multifamiliares, es decir, que vivían varias familias ahí. Son 22 viviendas o edificaciones que van a ser demolidas, o sea, ya se han identificado que tienen que ser demolidas, y hay 26 viviendas o edificaciones que todavía están en evaluación, que vamos a determinar en las próximas semanas si es que requiere una demolición. ¿Y las familias? El total de familias son 180, pero aquí todavía tenemos algunas dificultades para dar una cifra exacta, porque muchas familias el mismo día del deslizamiento han salido a otras casas, ¿no? De algún familiar, de un amigo, y recién están retornando a pedir explicaciones, tanto a la alcaldía como a poder recoger algún donativo, ¿no? Entonces, esa cifra todavía es variable, es probable que suba unas familias más, ¿no? Ministro, indudablemente que en este momento es la necesidad prioritaria es atender a todas las personas que han quedado sin viviendas, que están en los albergues o incluso con sus familiares. Pero queda indudablemente el interrogante, que hay que despejarla después, ¿qué pasó en esta zona que de acuerdo a una información preliminar era antes un relleno de basura en Sopocachi? ¿Por qué se autorizaron construcción de viviendas en algunos casos con planimetría y en otros no? Era ya una urbanización, incluso con una avenida que se ha construido en el lugar. Seguramente esas explicaciones las tienen que dar a los vecinos, a las vecinas. Lo escuchaba yo al alcalde, decía, hayan construido sin autorización. Habrá que ver si esa es la realidad que tienen que demostrar los vecinos. Pero ese es un tema que seguramente vendrá posterior a esta primera parte. Lo veíamos al presidente Evo Morales, ministro, reunirse con los afectados, con los damnificados en estos días. Entiendo que hay novedades muy importantes, sobre todo para ya consolidar la entrega de departamentos a las familias que lo han perdido todo. ¿Podría explicarnos? Porque hay personas que eran propietarias de las viviendas, otros estaban en alquiler, otros seguramente en anticrético. ¿Cómo va a ser este trabajo y esa reunión que ha tenido el presidente con los vecinos, sobre todo los temas que se han abordado, ministro? Bueno, en ese tipo de eventos hay diferentes condiciones de cada familia, ¿no? Hay la familia que ha perdido su vivienda siendo propietario, es decir, yo he invertido en la compra de mi lote, en la construcción de la vivienda, y tú sabes que eso no se hace de la noche a la mañana, no es un año de inversión, son décadas que uno a veces invierte en la construcción de su casita, sea grande o sea pequeña, en la propia adquisición del lote. Uno a veces ahorra durante décadas para comprarse un lotecito. Entonces esa es nuestra prioridad número uno, ¿no? Las personas que eran propietarias. Obviamente para el acceso al plan de vivienda se tiene que demostrar y además certificar de que esa persona que va a recibir una vivienda no tiene otra propiedad en otro lugar del país, en cualquier lugar de Bolivia, ya sea lote o vivienda, porque si tiene otra vivienda entonces no
puede irse a esa otra vivienda y no requiere de un esfuerzo tan grande del Estado como es dotar de viviendas prácticamente gratis, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera prioridad y el presidente ha pedido que se haga un listado, ¿no? Una nómina entre dirigentes y defensa civil, pero también el Ministerio de la Presidencia, entonces, y el Viceministerio de Vivienda. Entonces estas instituciones ya han estado desde ayer trabajando con los dirigentes del lugar para hacer este listado. Segundo grupo de personas, de familias, son los inquilinos, es decir, los que vivían o en alquiler o en anticrético. Eso hay que evaluar ya de otra forma porque la mayoría de los inquilinos de alquiler sencillamente han tomado en alquiler otra vivienda en otro lugar. Pero hay algunos que sí requieren algo de apoyo del Estado porque han perdido sus implementos de trabajo o sencillamente todos sus enseres de su vivienda. Entonces ahí se está haciendo una evaluación más detallada en cuanto a qué han perdido y en qué condiciones se encuentran hoy. Lo mismo en los inquilinos en anticrético. Ahí también hay que evaluar, en el caso del inquilino en anticrético también merece un tratamiento especial porque igual el monto del anticrético es elevado, ¿no? Tú sabes, es más o menos el 40% de lo que cuesta una vivienda, por lo tanto es un monto que el propietario no va a poder devolverle rápido y esa persona mientras tanto no tiene ese dinero, no tiene dónde ir a vivir y merece también la atención del programa de vivienda. Entonces también se está haciendo un registro de esos casos. Y hay el último grupo, digamos, que son los familiares que vivían dentro de la casa del dueño, que no había contrato de alquiler, no había contrato de anticrético, y simplemente vivían ahí. Entonces esas familias también van a tener un tratamiento diferenciado, ¿no? El Programa Nacional de Vivienda tiene soluciones habitacionales, es decir, departamentos o viviendas en el Alto y aquí en La Paz. Obviamente no una cantidad tan grande como para todos, por eso es que estamos priorizando en primera instancia los propietarios y luego vamos a ir viendo caso por caso. El presidente, para ser más rápido en la entrega de estas viviendas, les ha pedido por lo menos a los inquilinos, tanto de alquiler como de anticrético, e incluso a los propietarios que no quieran ir a estos departamentos que tiene disponibles ahorita el plan de vivienda, que nos ofrezcan un lote en cualquier lugar del país. Si alguien vivía ahí, ha perdido su casa o era inquilino de anticrético de alquiler y tiene un lote en Cochabamba, el plan de vivienda puede ir a Cochabamba a construírselo su vivienda en su lote, ¿no? Entonces hay esa otra opción si es que no quieren quedarse aquí en La Paz o en el Alto, en los departamentos que estamos ofreciendo. Entonces hay todas esas opciones de vivienda que les ha manifestado el presidente, y lo que estamos haciendo, y teóricamente hoy día en la noche acabamos, es el levantamiento de todos los datos de cada una de las familias para determinar a qué grupo corresponde. Sobre ese punto, ministro, y perdón, Ivonne, la elaboración de las listas, ministro, porque puede ser que haya personas que no tengan nada que ver con el tema, ¿no? Esperemos que no pase eso, pero suele suceder de pronto que por ahí alguna persona quiere aprovechar el momento. ¿Cómo se va a hacer ese listado? O sea, ¿cómo se va a poder, yo digo, ver que esas listas no tengan personas que no tienen nada que ver, lo repito, con el tema? ¿Lo van a hacer conjuntamente con los otros ministerios, con el municipio? ¿Son los vecinos que van a acreditar quiénes son propietarios, quiénes han sido vecinos que vivan en alquiler o en anticrético? ¿Cómo lo van a hacer? Estamos utilizando varias variables para cruzar esa información y determinar, porque sí ya hemos detectado un par de personas intentando estafar, ¿no? Estafar al barrio, estafar al gobierno y estafar a toda la comunidad que ahora se está solidarizando con los verdaderos damnificados. Entonces
Una vez constituida la nómina, se está verificando con varias instituciones, desde derechos reales, pasando por notarías, policía, la misma alcaldía, fotos satelitales, etcétera, de tal forma de determinar realmente que esa persona vivía ahí y por lo tanto se lo puede considerar como damnificado. Entonces todo ese trabajo se lo está haciendo, una parte la vamos a concluir esta noche, y el trabajo se va a mantener seguramente durante por lo menos una semana, ¿no? La verificación de todos esos datos. Entonces el proceso de otorgación de viviendas o de construcción de viviendas para el que quiera, tanto aquí en la ciudad de La Paz como en el Alto o en cualquier otro lugar del país, empieza el día lunes, pero se va a mantener durante varios días a medida que nosotros vayamos confirmando la información, declarándolo como verdadero damnificado y ofreciéndole una de las tantas opciones que el plan de vivienda oferta en este momento. Entonces, el trabajo, como te digo, empieza el lunes, pero las familias van a seguir recibiendo sus viviendas o accediendo a la construcción de sus viviendas durante por lo menos unos 10 días más. Ministro, ¿cómo se está llevando a cabo? Porque sin lugar a dudas debe ser muy difícil perder una casa hecha toda la vida, peor si es una casa multifamiliar donde viven de repente, no sé, los hijos, los hermanos. Ese es el tratamiento que se le está dando al hacer el levantamiento de todas estas listas, ministro. ¿Cómo se va a trabajar en el tema de, usted nos decía, de los créditos, por ejemplo, que tiene la gente para pagar al banco? Se está ya hablando con los diferentes entidades financieras para poder hacer algo. No creo que puedan condonar la deuda, pero por lo menos algo se podrá hacer a nivel también del sistema financiero. Sí, lo que se hace en estos casos, y nos ha tocado ya atender esto mismo en otros deslizamientos o desastres, es de que se accede a una reprogramación previa certificación de una autoridad competente de que esa familia sí es damnificada. Es decir, por eso estamos haciendo esta lista, ¿no? Donde definitivamente certifiquemos quién es damnificado y quién no, y con esa misma certificación, ya sea de la alcaldía o de defensa civil, esa familia va a poder ir al banco y tramitar una reprogramación, que es lo que se hace en estos casos. Todo esto lo está viendo el Ministerio de la Presidencia, se están haciendo las listas, así que el Ministerio va a conducir a cada familia al banco que corresponde a través de la ASFI para ayudarles en la tramitación. Ministro, ¿cuál es la responsabilidad que está haciendo el municipio de La Paz? O sea, está bien, el gobierno está trabajando con Defensa Civil, entiendo que hay otro campamento que lo ha instalado, el municipio de La Paz, usted decía, a la altura de los Puentes Trillizos, pero en este orden de, sobre todo, ayudar de la manera más inmediata a las personas que han perdido sus viviendas, ¿cuál es el aporte, qué responsabilidad le toca al municipio en este caso? Bueno, en realidad, tanto la prevención como la misma atención del desastre y la reconstrucción, todo es una atribución municipal, ¿no? Más aún que no ha declarado el alcalde aún zona de desastre. Sin embargo, nosotros y varios ministerios hemos entrado de forma, digamos, rápida y sin esperar declaratorias ni llamamientos de auxilio de parte de la alcaldía, porque era la magnitud del evento y además la presencia ahí de personas desaparecidas hace que activemos todos nuestros procedimientos de forma inmediata. Y bueno, en el lugar hemos estado casi, la policía ha estado 20 o 30 minutos después de que cayeron las primeras casas. La policía ya desplegó casi 1000 efectivos, el Ministerio de Gobierno estuvo ahí con bomberos, con perros rescatistas, policía, tránsito, hasta los estudiantes de la Academia de Policía estuvieron haciendo una seguridad del lugar. Defensa Civil estuvo también 30, 40 minutos después del deslizamiento, para armar el campamento, para brindar apoyo en las evacuaciones. La policía militar estuvo junto con la policía ahí. Entonces hemos reaccionado de una forma inmediata, pese a que, como te decía, es una responsabilidad municipal de la alcaldía, todo, tanto el antes, el durante y el después del evento. Y además nos estamos haciendo cargo de los campamentos, en función a que entendemos que la alcaldía en un evento de esta magnitud requiere apoyo, pues, ¿no? aunque a veces no lo pidan,
es natural, estos eventos exceden las capacidades que tienen las alcaldías. Pero estamos en coordinación, se ha conformado una coordinación interinstitucional donde participa la policía, las Fuerzas Armadas, la alcaldía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, etcétera. Y ahí estamos tratando de distribuirnos las tareas que en este momento hay que hacer. Y le consultaba en este caso de las viviendas, ministro. Sabemos que en la ciudad de La Paz es complicado el tema de construir, la gente busca un lugar para construir. ¿Hay algún ofrecimiento del municipio de La Paz de terrenos para que se puedan construir viviendas? A eso me refería con el tema de la responsabilidad, sobre todo porque hay mucha gente que está demandando el que le construya una vivienda. Seguramente unos decidieran irse al Alto o a la zona donde se entreguen esos departamentos, ministro, pero habrán otros que quieran construir en un lugar donde el municipio pueda ceder algunos predios, algunos terrenos. Bueno, lo primero que siempre hay que aclarar es de que nuestro apoyo no es un seguro, ¿no? Donde tú cuando contratas un seguro pagas todos los meses tu seguro, por lo tanto cuando te ocurre la desgracia vas donde el seguro y le dices exijo mi reposición. Esto no es un seguro, porque no existen ese tipo de seguros. Lo que hay es políticas de prevención, políticas de preparación para este tipo de eventos. Y eso son políticas municipales, es decir, por qué se asientan ahí, quién autoriza el asentamiento, cómo reacciona un municipio cuando aparecen rajaduras, cómo evita un municipio que hayan muertos, que hayan personas que lo pierdan todo. Es decir, eso se llama la gestión del riesgo, ¿no? Donde un municipio se prepara todo el año, llueva o no llueva, se prepara para determinar en un mapa sus zonas de riesgo, después de estudios geológicos, etcétera, y decirle a la población, miren, aquí ustedes no pueden estar, o sí pueden estar, no sé, y aquí va a haber un deslizamiento por estas condiciones geológicas, etcétera. Sucedido el evento, bueno, nosotros entramos para alivianarle la vida a las personas que lo han perdido todo, más allá de lo que pueda o no puede hacer el municipio, porque sabemos que los municipios ante eventos de este tipo quedan desestructurados. Entonces entramos con en este caso el plan de vivienda, y hay que entender que son viviendas de interés social, no son, seguramente como tú decías, ellos pueden haber tenido un multifamiliar de 5 pisos, pero no se le va el plan de vivienda no le va a construir un multifamiliar de 5 pisos, le va a dar una vivienda y además una vivienda de interés social, es decir, lo elemental, lo básico, no provista de lujos ni nada por el estilo. Entonces, ahora ya el plan de vivienda tiene aquí en La Paz construidos algunos departamentos y en el Alto también. Entonces el propietario, en este caso, nos dirá si prefiere una vivienda en el Alto, una vivienda aquí en La Paz. No son viviendas en el centro de la ciudad porque, como te digo, son viviendas de interés social cuya construcción demanda un bajo costo. Y aquí, bueno, tú sabes, aquí en el centro de la ciudad el metro cuadrado cuesta más de $1,000, ¿no? Entonces, son viviendas en barrios alejados de la ciudad y en el Alto, por lo tanto, vamos a hacer ese trabajo en las próximas horas de reunirnos con cada uno de cada una de las familias para ofrecerle ya las opciones que tenemos, ¿no? Ministro, bueno, cuando uno se pone a pensar en perder una casita que se había construido, definitivamente suena bastante dramático, suena bastante trágico. Y le reitero esto, lo dijo Iván, lo dije yo al inicio de la entrevista, si bien hemos tenido tragedias que en cantidad han podido ser mayores, ninguna tragedia en su magnitud, sea con más o menos familias, deja de ser tragedia y deja de preocupar a las autoridades nacionales. Lo mismo debería pasar en las autoridades locales. Cuando le preguntábamos si la alcaldía había ofrecido de repente algunos terrenos para que se construyan viviendas sociales
en el nivel que usted nos menciona, porque vivienda social es vivienda social y tiene otras características que otras viviendas. Cuando hablamos de las construcciones, porque las familias también, y lo escuchábamos de los testimonios, ministro, las familias están conscientes, algunas de que no sacaron la autorización de la alcaldía, no tenían las autorizaciones respectivas. Hay otras familias que sí aseguran tener los papeles de autorización de la alcaldía. Pasado esto, porque decíamos que lo primero en lo que se está enfocando las autoridades nacionales y esperamos las autoridades locales también, es en atender las necesidades de las familias que lo han perdido todo en mayor o menor magnitud. Habrán podido sacar algunas cosas, otras definitivamente nada. Pero luego de esto no es bueno hacer una evaluación. Hemos tenido ya tragedias anteriores, ministro, por la misma situación, por autorizaciones que se dieron en lugares que no correspondían. ¿Se puede hacer algo a nivel del Ejecutivo para controlar ese tema? Porque cuando nosotros vemos las imágenes, ministro, sí hay casas, las mismas casas que se derrumban, pero vienen con una gran avenida. Entonces, cuando uno, por necesidad, ministro, va y se construya, aunque sea sin autorización de la alcaldía, pero cuando ven que su alcaldía les está proporcionando una avenida tan bonita, entonces ellos piensan que definitivamente puede que no pase nada, puede ser una zona segura. ¿En qué medida el Ejecutivo puede ver este tema más adelante, ya cuando se haya solucionado el tema de la ayuda, y de controlar algunos espacios, algunas zonas de la ciudad de La Paz para poder evitar esto? Es decir, claro, ustedes están viendo la necesidad de brindarles las viviendas sociales ahora que lo han perdido todo, pero no se puede hacer más adelante una planificación con la misma alcaldía, digo que ha sido quienes les han autorizado de repente en muchos casos estas construcciones, para poder poner a la ciudadanía en alerta de que esto también les puede pasar a ellos y de que es mejor solucionar antes las cosas. Es decir, ¿se puede hacer ese trabajo a nivel del Ejecutivo? Bueno, la otorgación de soluciones habitacionales o viviendas a la población es una responsabilidad compartida entre los municipios y el gobierno central. Nosotros tenemos la Agencia Estatal de Vivienda que ante el pedido de cualquier municipio ingresa a ese municipio a otorgar viviendas. Entonces un alcalde al determinar una zona roja donde no se puede edificar y por alguna razón hubieran edificaciones ahí, lo que tiene que hacer es la reubicación, ¿no? La reubicación o por lo menos una regulación muy fuerte de las viviendas que se van a construir ahí, porque generalmente las zonas rojas o inestables no soportan un gran peso, por lo tanto se da normas así muy duras de construcción donde son edificaciones livianas o pequeñas las que se puede construir encima. Entonces, como verás, todo eso lo tiene que hacer un alcalde. Es muy difícil que el gobierno central empiece a hacer planes de asentamiento, planes de urbanización en cada municipio, es imposible, o mapas de riesgos en todos los municipios. Cada alcalde es lo que tiene que hacer, y nosotros lo que hacemos es otorgar, si es que va a reubicar esas viviendas, le damos la facilidad del plan de vivienda para que pueda construir en otro lado viviendas para esas familias que están siendo reubicadas. Evidentemente ese lugar es un relleno, ¿no? Es un relleno, gran parte, no todo, pero gran parte de ese lugar es un relleno sanitario. Entonces, hay algunas familias que han estado hablando de la rehabilitación del lugar. Bueno, ahora evidentemente la ingeniería ha avanzado mucho, que se puede construir hasta en el mar, ciudades, ¿no? Pero el tema es el costo, porque tú sabes, un relleno, y lo hemos visto en Alpacoma, un relleno sanitario está previsto para décadas de descomposición de esa basura, o sea, no se descompone la basura en 2 años. Y para la descomposición de esa basura hay que tratar el terreno, es decir, hay que prácticamente aislar la basura dentro de la tierra, es decir, tiene que ser como una bolsa de basura dentro de la tierra y esperar décadas y décadas y décadas a que se termine de descomponer y eso sea un lugar donde no presente ningún riesgo sanitario para nadie, ni geológico. Entonces, hoy se ha caído toda esa basura hasta llegar al río, hasta la Cantutani prácticamente. Entonces, si algún día esa zona va a ser nuevamente habitable y edificable,
hay que tratarla como lo que es decir, un relleno sanitario. No es simplemente nivelar la basura y después decir, bueno, construyan casas sobre la basura, ¿no? Hay que esa basura nuevamente tratarla como basura, aislarla y bueno, encima de eso ya los ingenieros verán si se puede edificar, obviamente, viviendas pequeñas o no. Entonces no es simplemente meter maquinaria y comenzar a darle nivel y nada más, es basura. No puede estar al aire libre y tampoco puede lixiviarse hacia torrentes subterráneos de agua. Eso sería un crimen ambiental. Por lo tanto, todo ese trabajo hay que hacer de ahora en adelante, y eso lo hemos estimado en por lo menos 2 años, ¿no? O sea, es algo que algún ingeniero nos pueda decir que se puede hacer en menos, pero, o sea, va a ser un proceso. Mientras tanto, el gobierno central sí les está otorgando esta opción de viviendas a todos los que quieran aceptar una vivienda de interés social, ya sea aquí en La Paz o en el Alto. Pero indudablemente, ministro, las personas que nos están viendo seguramente muestran su preocupación, particularmente aquí en La Paz, porque hemos tenido ya un desastre ambiental, ha habido un colapso de un relleno sanitario y ahora tenemos colapsos en barrios donde vive mucha gente y donde hay planos, hay planimetría, en fin, son situaciones complicadas que entendemos preocupan a las zonas que indudablemente pueden estar dentro de este círculo de viviendas que pueden presentar algún tipo de problemas, que tendrá que ser una respuesta que vaya a dar indudablemente el municipio sobre esa situación tan preocupante. Ministro, me voy a la parte de cómo está respondiendo la población. He visto muchas familias que han estado presentes allá. Sabemos que hay un cariño grande, inmenso, no solamente de la gente paceña, sino también de otros departamentos que se han movilizado inmediatamente para responder a una situación de solidaridad, que es muy importante. ¿Qué hace falta, ministro? Sabemos que ya están los campamentos. Usted decía, uno está bajo la responsabilidad del municipio, el que está cerca de los Trillizos, y el otro de la Cancha Fígaro, que es responsabilidad del gobierno nacional. Pero si hubiera faltante en algún lado, en este caso del municipio, ¿cómo se va a atender? ¿Cómo se está? Porque van a ser varios días. Si bien comienza mañana el plan de entrega de viviendas, todavía muchas familias van a estar, ministro, en estos campamentos. Sí, bueno, por la improvisación que a veces hay en estos momentos tan duros que nos toca responder a este tipo de desastres, hubieron algunas fallas, ¿no? Había un campamento que no tenía baños, que no tenía duchas, etcétera, pero hemos ido resolviendo todos esos problemas. El presidente se enteró de que había un campamento con menos servicios, menos atención que el otro, y me dijo personalmente el presidente Evo que atendamos a todos, ¿no? Por igual, sea un campamento armado por la alcaldía o sea uno armado por Defensa Civil, así que ya el viceministro de Defensa Civil ha hecho un levantamiento de las necesidades de ambos campamentos, así que en el transcurso de hoy estamos resolviendo cualquier problema que hubiera para darle las condiciones mínimas, ¿no? Yo quiero agradecer a toda la población boliviana, porque realmente yo visitaba ambos campamentos en estos días después del deslizamiento y hemos calculado en 1000 voluntarios que han estado cada día en las tareas de ayuda a la población. Y son voluntarios, imagínate, que van desde dejar ropa, dejar enseres, hasta alimentos, pero también hay voluntarios que simplemente nos ayudan a cuidar a las mascotas, o voluntarios que vienen a ayudar a que los niños jueguen, porque el trauma de un evento de estas características puede durar varias semanas en un niño o una niña, y el apoyo de gente especializada, grupos de psicólogos, gente que tiene que ver con la infancia, etcétera, es también valioso. Entonces hemos recibido un apoyo increíble, y lo bueno es que ese apoyo se mantiene, porque a veces ocurre el evento y todo el mundo apoya, pero al día siguiente estamos abandonados todos. No, se mantiene ese apoyo, y eso lo agradezco de sobremanera, porque estos campamentos van a estar en esas condiciones por lo menos más de un mes. Entonces imagínate,
Si hoy les da un cepillo de dientes a una familia, a una persona, ese cepillo de dientes de aquí a 3, 4 semanas ya no se le tiene que dar otro, ¿no? Jaboncillos, papel higiénico, ropa, incluso los alimentos. Obviamente cada día alimentar a alrededor de 600 personas es complicado. Entonces, con el apoyo de la población, creo que este trabajo se va a hacer mucho más fácil y las condiciones de vida de las personas van a ser mucho mejores con este tipo de donaciones que llegan de todos lados, ¿no? Porque hemos tenido donaciones de empresas, grandes empresas que nos otorgan sus productos, hasta familias que recaudan ahí en el barrio. Y lo otro es de que para evitar conflictos ahí con la administración de estas donaciones, es la Cruz Roja la que se está haciendo cargo. Es una institución reconocida a nivel internacional, no solamente por sus capacidades, sino también por su ética a la hora de manejar campamentos y administrar desastres. Por lo tanto, le hemos cedido a la Cruz Roja, que nos puede ayudar en recibir los donativos, en clasificar los donativos y en entregar los donativos. Entonces ahí creo que no hay ninguna susceptibilidad de que pudieran estarse perdiendo los donativos o mal utilizándose los donativos, pero además le hemos pedido a las propias familias que organicen un equipo de ayuda, de fiscalización, como quieran llamarle, a la administración de los donativos, ¿no? Entonces hay un control cruzado ahí para que ningún donativo termine mal utilizado. Lo único que sí puntualizamos aquí es de que trate la población de no hacernos llegar ropa usada en este tipo de campamentos donde las condiciones no son óptimas. La ropa usada puede constituirse más bien en un problema más que en una solución y hasta en un riesgo de sanitario, ¿no? Por lo tanto, les estamos pidiendo que se abstengan de enviarnos ropa usada, pero después alimentos, enseres de cocina, kits de higiene personal, alimentos tanto frescos como secos, estamos recibiendo todos los días. Ministro, usted nos decía que toda la administración de las donaciones se está haciendo cargo la Cruz Roja Boliviana. A tiempo de entregar las donaciones, porque todo me imagino se está poniendo en un solo lugar, y ya será la Cruz Roja que va a administrar. Pero hay también personal ahí del gobierno nacional o de la alcaldía en el caso de la otra del otro campamento. Le digo esto porque veíamos también imágenes de que la gente a veces quiere llevar comida. Por ejemplo, yo veía ayer que la gente quería llevar comida y quería meter comida para darles a los damnificados, pero no les dejaban ingresar. Entonces, ¿cómo es el mecanismo que se ha quedado en ambos? Le digo porque estamos hablando de dos lugares, dos espacios. Entonces la gente quería entrar a darles la comida, pero tenían un acceso restringido ahí. Entonces la gente se pone como susceptible, se pone como... Y la verdad, ministro, que no hay que negar que también hay gente que a veces se aprovecha de este tipo de situación para salir favorecidos. Entonces, la gente a veces que quiere llegar y ellos entregarles las donaciones, ellos hacer todo esto, me imagino que es un trabajo mucho más detallado, que tiene que ser un trabajo mucho más coordinado, pero ¿en qué medida se está viendo ese tipo de acceso de la misma población? Que en este caso es comida, porque ellos quieren servir y darles a ellos mismos. Entonces, se sintieron restringidos y, claro, protestaron en algunos momentos en la carpa esta de los puentes trillizos. Sí, bueno, aquí lo único que es primordial es la tolerancia, ¿no? De todos lados, porque son condiciones extremas en las que estamos en este momento. Las alcaldías y el gobierno central tienen personal capacitado para atender este tipo de eventos, pero cuando se desata el evento y es de esta magnitud, ingresamos con personal a veces que no ha recibido la capacitación suficiente, ¿no? Yo vi el video que está circulando en las redes donde una funcionaria municipal no deja pasar alimentos. Seguramente esa funcionaria es una de las que no ha sido capacitada para este tipo de eventos, pero hay que tener la tolerancia suficiente, ¿no? Porque estamos reaccionando con todo lo que se tiene y a veces el evento excede nuestras capacidades, en este caso de la alcaldía. Hay lugares evidentemente restringidos, ¿no?
el hecho que tú estés llevando donativos no significa que puedes entrarte a cualquier lugar y porque sea tu donativo puedes hacer lo que quieras en el campamento. Tampoco es así. Hay lugares restringidos y hay lugares específicamente determinados para ingresar los donativos, ¿no? Entonces lo que esa familia tenía que hacer es informarse por dónde se están recibiendo los donativos, ¿no? Y obviamente la funcionaria lo que tenía que haber hecho es tener la información ella para decirle a esa familia, conducirla a esa familia por dónde sí podía entrar, no simplemente negarle el paso, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, pero como te digo, con mucha tolerancia podemos sobrellevar. No son cosas que nos vayan a complicar toda la atención de las familias, sino por el contrario, más bien tenemos que hacer que esos incidentes más bien se sobrelleven y podamos canalizar la ayuda de la forma más fácil posible, ¿no? Entonces, se ha mejorado, pero desde ese incidente que hubo ahí en el Puente Trillizo ya se han mejorado los procedimientos, los protocolos que estamos utilizando para el ingreso de donativos. Ya en la recta final, ministro, ¿cómo va a ser el trabajo de la entrega de los departamentos? Usted nos decía, este lunes va a comenzar ya el operativo, seguramente coordinado con las familias que han perdido en propiedad, son propietarios. ¿Se ha diseñado algún cronograma de la entrega de estas viviendas? Sí, mira, aquí yo quiero valorar mucho la actitud del presidente. Todos lo conocemos, el presidente es una persona muy sensible a este tipo de cosas, muy comprometida con las personas que más lo necesitan. Generalmente las entregas de viviendas o la construcción de viviendas en los años que hemos estado atendiendo las cosas duran varios meses, ¿no? Entonces las familias que lo han perdido todo realmente tienen meses y meses de espera, de congoja, porque todo su sistema de vida ha sido prácticamente destruido. Pero el presidente nos ha dado la instrucción de que el lunes comencemos a entregar las viviendas. Eso significa utilizar todas estas horas del fin de semana para optimizar las listas de realmente quiénes son las familias realmente damnificadas, quiénes son propietarios, quiénes son inquilinos, etcétera, etcétera. Y le ha dado la orden al Ministerio de Obras Públicas, al Viceministerio de Vivienda, de que las soluciones habitacionales que tenga disponibles las utilice inmediatamente para esto. Es decir, imagínate, menos de una semana antes de ocurrir el deslizamiento ya vamos a poder ofrecer por primera vez en la historia, de forma tan rápida, tan expedita, un departamento a algunas de las familias afectadas. Entonces eso es realmente histórico, ¿no? Yo que he visto tantos eventos de este tipo, va a ser primera vez que con tanta rapidez se le otorga una vivienda, un departamento a una familia. Así que estamos abocados a eso. Mañana el objetivo es empezar a primera hora a entregar los departamentos, pero todavía estamos puliendo las listas, estamos organizando las cosas, así que, como te decía hace un momento, mañana empezamos a entregar, ¿no? Pero van a ser varios días, tal vez hasta 10 días que terminemos de entregar las viviendas. Y más aún, si alguien nos dice que tiene un terreno y hay que construir ahí, el viceministerio ha comprometido que puede construir, pero en pocas semanas, ¿no? Así que va a ser un bonito momento el día lunes, cuando ya algunas familias, antes de una semana, ya estén recibiendo su departamento. Ministro, gracias por estar en el Pueblos Noticias, informarnos. Gracias a ustedes, pues un gusto como siempre. Bien, y a todas las familias paceñas, bolivianas que están llevando sus donativos, sigan haciéndolo, indudablemente por todos los canales que corresponden y a la organización, pero indudablemente es muy emotivo ver a familias que van con sus hijos, que de manera muy solidaria se prestan para una situación de esta naturaleza. Gracias en nombre de todas esas familias que en este momento están pasando un momento tan difícil y que son apoyadas solidariamente por otras familias. Mañana se comienza la entrega oficial de departamentos a quienes han perdido sus viviendas. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.